Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes el tío Robert. En el día de hoy quiero explicarles para qué sirve la lenteja de agua en nuestra granja. Bienvenidos. Bueno amigos, en el día de hoy quiero comentarles algunos aspectos que tienen las plantas acuáticas. Desde hace tiempo, tú como acuicultor has debido tener siempre dentro de tus proyectos. Nosotros hemos sido insistentes en la parte en que tú tienes que buscar los métodos, las formas para que los costos disminuyan, porque estamos muy afectados con toda esta política que nos está trayendo al final de la historia unos costos muy elevados, sobre todo en la parte alimenticia. Y no podemos dejar atrás lo que tiene que ver con el consumo de energía. El valor de los kilovatios acá en Colombia es muy costoso. Cuando emprendas un proyecto, la energía es costosa, el alimento es costoso y eso va a significar en nuestro bolsillo pérdidas. Yo en el día de hoy quiero invitarlos a trabajar con dos alternativas. La primera alternativa es reducir, digamos que hasta cero, los costos de gastos energéticos y reducir hasta en un 80% los costos en gastos de alimentación. ¿Cómo vamos a lograr nosotros, en primera instancia, lograr reducir los costos en lo que tiene que ver en la parte eléctrica? Bueno, esta situación de energía eléctrica es muy complicada. Hemos estado observando que el gremio acuicultor, los agricultores, están invirtiendo mucho dinero en los recibos, sea con la metodología de places, sea trabajando con aireadores, es decir, con cualquier tipo de elemento que usted utilice, la energía se nos va lejos porque necesitamos mínimo caballajes. Cuando se habla de un HP, de 2 HP, estamos hablando de alto consumo. Entonces viene la pregunta de cómo resolver ese inconveniente que nos ha tenido a nosotros casi que esclavizados. Es decir, no podemos trabajar con los peces si no tenemos ese consumo eléctrico. Vamos a las alternativas de energías amigables. Vamos a la energía solar y también vamos a la energía eólica. Son dos alternativas que tú tienes para poder trabajar en estos sistemas. Hay muchos elementos, muchos aeradores que ya se están promocionando en el mercado digamos, del orden de exportación. Traemos elementos aquí como splaces, digamos, impulsados por la energía solar, no solamente splaces, también tenemos bombas, tenemos manivelas, o sea, paletas, es decir, sopladores, es decir, tenemos una amplia gama de elementos alternativos que pueden brindarnos oxigenación a nuestros peces sin utilizar, en este caso, la corriente eléctrica. Solamente que tenemos que hacer una primera inversión y de ahí en adelante mantenimiento. Pero de seguro que los costos serán mucho menores. Ahora nos vamos a la alimentación y es algo muy importante que tengo que decirles. Para poder alimentar a nuestros peces necesitamos una ayuda. La ayuda que yo les estoy proponiendo ahora a ustedes es trabajar con la Legna minor. La Legna minor es una planta acuática, como se lo expliqué en un principio en el intro, es una planta acuática muy beneficiosa, que podemos empezar a utilizarla desde el principio si nosotros secamos esta hoja y aprovechamos al máximo el porcentaje de proteína que tiene la planta. Es decir, la secamos, le adicionamos algunos elementos y la peleteamos. O la secamos, la molemos y se la echamos a nuestros peces en forma de polvo, en forma minúscula. Nosotros lo que queremos es, después de esa primera etapa de levinaje, pues seguir con el proceso con la legna. Ahora vamos a analizar
cómo está en este caso la salvinia, la lenteja de agua, o sea, la Legna minor, y las demás plantas acuáticas, cómo están dispuestas para nosotros poder, digamos, utilizarlas en la cría de peces. Como podemos ver en esta tabla que les estoy mostrando a continuación, tenemos nosotros la composición nutricional de las plantas acuáticas disponibles localmente en el norte de Colombia. Estoy hablando de toda la costa y en el Pacífico también se pueden conseguir. En algunas ocasiones en el clima frío, pero por otras variedades. Pero de estas les puedo mencionar que ahí tenemos nosotros a la lenteja de agua, ¿sí? Como podemos darnos cuenta, ella está compuesta por una materia seca. Cuando se seca, pues se le puede lograr, en este caso, secarle el 89.8%, cenizas el 19.5%, y aquí es donde está la parte que es interesante, tiene un 16.1 a un 24.3 en concentración de proteína. Tiene grasas, es muy poco lo que tienen grasas, 0.6 a un 3.4, pero tiene grasas. Eso depende de la variedad de la planta. Y fibra tiene 15.2. En cambio, por lo menos vamos a tomar uno que puede ser una planta que nos puede servir en el futuro. Es la última que está en esta lista, la salvinia. La salvinia, ella tiene como materia seca un 92%, es decir, se le puede aprovechar apenas un 8%, pero de ese 8%, ¿verdad? 26.1% pueden ser en ceniza, y veamos que es un 14.4 en proteína, es muy por debajo de la cantidad proteica que tiene la lenteja, es decir, la legna minor. Pero a diferencia de aquella, tiene un porcentaje en grasa que está, digamos que estándar en 1.07, o sea, en 1. Entonces, ¿cuál podemos utilizar para complementar a los peces en grasa? En esta línea nosotros encontramos la tarulla, ¿verdad? Y también la lechuga de agua. Si nosotros nos vamos acá al final, encontramos que el porcentaje de la lechuga de agua es de 3.38 en grasa, y el porcentaje de la tarulla es de 2.50, 2.70. También vemos aquí compitiendo en grasa a la tarulla, en este caso la Echomia craspes, y la Echomia craspes, en este caso de las hojas. Y acá pues los tallos tienen otra concentración, o sea que se pueden utilizar tanto las hojas como los tallos si usted los pica. Pero cuando se habla de proteína, vamos a darnos cuenta que la Legna minor está encabezando, en este caso, el liderazgo en este proceso. Sin embargo, podemos darnos cuenta que la hoja de la tarulla también es rica en proteína. Solo que se recomienda mucho más la Legna porque como el tamaño es mucho menor, entonces no tenemos que procesar, no tenemos que picar, y además de esto, no es tan gruesa. Es decir, la lenteja de agua tiene una hojita pequeña, delgada, que le facilita. Algunas categorías de Legna minor tienen porcentajes de 60 a 70, pero seca. Cuando la Legna está en su estado natural, tiene concentraciones de proteína entre un 12 y 20%. Pero no nos vamos a preocupar porque ellas en este caso van a consumir mayor cantidad de hojas y van a aprovechar estrictamente la proteína, entre otros elementos como hierro, minerales, etcétera, 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 que tiene esta planta. ¿Cuál es la etapa de crecimiento en que podemos utilizar con mayor certeza esta planta y vamos a tener un resultado 100% favorable? Es el tiempo de levante. Cuando ya abandonamos la etapa de alivinaje y digamos está el pez en la ronda de unos 20 gramos y arrancamos de ahí en adelante, ¿verdad? Hasta llegar a los 250 gramos, e incluso me atrevo a llegar hasta los 280 gramos, hasta ese punto nosotros alimentamos a nuestros peces con la Legna. La Legna va a reemplazar totalmente lo que nosotros hacemos con los alimentos concentrados. De allí en adelante, es decir, de ese peso en adelante, nosotros vamos a suplementar o a alternar la Legna con los alimentos concentrados. Podemos empezar en la mañana con una ración de alimento concentrado
en la parte del almuerzo una ración con legna y en la parte de la tarde una ración con legna. O sea, tenemos 2 raciones con legna y una con concentrado. Eso es en la etapa del engorde. Cuando vayamos a la ceba, entonces nosotros le damos 2 raciones de alimento concentrado y, en este caso, una sola ración de legna. Y recuerden ustedes que la ceba, si podemos decir así, la ceba únicamente son los 15 días finales para usted ya sacar su población de peces. Algunos nos llevan a 30 días, pero estas cebas son muy amplias, nos ameritan muchos costos. La ceba se recomienda hacerla en 15 días para poder garantizar de que nuestros peces alcancen el peso ideal. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí vamos a demorar un poquito en la temporada de levante, porque ese poquito va a depender únicamente de la lenteja de agua, o sea, de la legna. Pero no nos preocupemos por eso, porque ahí no estamos nosotros gastando dinero. Entonces no importa el tiempo en que nosotros tengamos a esas mojarritas alimentándonos hasta lograr el peso ideal para poder arrancar con la parte del engorde y finalmente llevarlo a la ceba. Amigos, este alimento, la planta, es una planta eh, muy completa, revolucionaria en todos los mercados que están trabajando este tipo de crías. Este alimento se le puede dar a las gallinas, se le puede dar a los cerdos, es decir, a cualquier animal que tenga centurana, patos, no sé, crías de pollo, y vas a encontrar resultados muy favorables en el campo, por ejemplo, de las gallinas. Si tienes gallinas criollas, cuando ellas están en el proceso de sacar, el éxito en que ellas fertilicen o que saquen mayor cantidad de pollitos está en la legna. Puedes llegar a un 100% para sacar tu cepada de pollos. Pero si no, de pronto si estás trabajando con maíz, si no alternas con lerna, la cantidad de pollos que saques va a ser menor. Entonces, esa es una situación muy importante que tienes que tener en cuenta, que vas a tener mejor productividad con este producto. Ahora, la legna tiene una posibilidad de eliminarte las algas verdes debido a la gran cantidad de minerales, ¿verdad? Y porque ella es una competidora directa con las algas verdes de los nitratos, puesto que los nitratos, en este caso para las algas, es uno de los elementos que aporta para que ellas se puedan reproducir. La legna minor, entonces, nos puede servir de mucho para trabajar con nuestras crías de peces. Háblese de cachama, háblese de tilapia, y pues en la parte de los bocachicos no podemos decir que podemos trabajar con ella, valga la redundancia. En la parte de los bocachicos ya tendríamos que trabajar con los subproductos, es decir, los procesos anaerobios y aerobios que tienen las bacterias van a dar como resultados unos subproductos a partir de las bacterias, por supuesto, y esos subproductos los van a utilizar los bocachicos para su alimentación y, por supuesto, su crecimiento. Entonces, queridos amigos, es eso. Estamos ahora haciendo investigaciones al respecto de la legna. Estamos teniendo procesos de cambio en los reactores. Estamos viendo si una posibilidad de tener, como ustedes pueden ver en la imagen, de tener de un lado la población de peces y del otro lado la siembra de legna minor. ¿Para qué? Para que nos quede la población de legna de fácil acceso y podamos paliar y de esta forma echar este alimento a los peces que están del otro lado, no tengamos que movilizarnos. Entonces, en estas investigaciones nos hemos dado cuenta qué cantidad de legna minor, o sea, en metros cuadrados, debes de cosechar para poder garantizarle comida a tus peces. Entonces, la cantidad que nosotros tenemos que garantizar desde un principio hasta el final tiene que ser la que necesita la cepa de peces al final, porque debes de garantizarle la comida desde un principio también, a pesar de que en un principio se te desperdicie. La legna se reproduce muy rápidamente. Entonces, tú con 1 metro cuadrado de legna minor vas a alimentar 2 peces. 2 peces. En este caso, 2 tilapias. Pero cuando hablamos de cachama, como ella es más voraz y crece un poquito más rápido, va a necesitar de manera constante más alimento,
metro cuadrado por cacharro. Es decir, tienes 1 metro cuadrado cubierto por ese pasto acuático que se llama la lenna, y con ese pasto acuático tú lo vas a sacar, ¿verdad? Y se lo vas a agregar a los peces. Las recomendaciones son muy puntuales. Tú no puedes tener las plantitas que estás, digamos, haciendo crecer, no las vas a tener junto con los peces. Tú tienes que prosperar esas plantas por un lado, porque si las echas con los peces, ellos se las van a comer, porque a ellos les apetece demasiado. Decirte que pueden comer lenna como comen el alimento concentrado, de esa forma tan voraz. Entonces, lo que te estoy recomendando en este caso es que mantengas la lenna en unos estanques diferentes a los estanques donde tienes el pescado. Y así, bueno, en unos estanques diferentes donde tienes los peces. Y de esta forma no vas a tener ningún inconveniente. Entonces, vamos a pensar en un proceso en donde tú vas a reducir los costos energéticos con la energía solar, que es la más recomendable, y también vas a reducir los costos en alimentos a través de la utilización de las plantas acuáticas. Hoy con la lenna minor. Mañana les explicaré cómo trabajar con la salvinia. La diferencia entre la lenna y la salvinia es que la salvinia tiene un mayor porcentaje de grasas y con ella podemos llegar a sustituir la cantidad total de alimentos para la etapa de engorda y la etapa de ceba. No se pierda el próximo documental donde le voy a explicar cómo puedes tú de manera total llevar a tus peces desde el principio hasta el final sin estar comprando alimentos concentrados. No te lo pierdas. Les habló el tío Robert. Y si quieres tener la lenna minor, no dudes en llamarme. Yo te la enviaré a cualquier parte del país. Hasta la próxima.